Hola a todos, jóvenes, los favoritos del canal Mem Arquitectos queretanos. ¿Cómo están, jóvenes? Hola, ¿qué tal, Bien. Abraham? Hola, Abraham, ¿cómo estás? Más o menos. Muy bien, Bien, muchas bien. gracias. Bien, bien, bien. Excelente, qué Gracias. gusto verlos, qué gusto regresar y qué gusto estrenarnos este 2026 con esta joya. Felicidades, primero que nada. Su Muchas gracias, arquitectura Abraham. siempre de primer nivel. Pues sí, Muchas gracias. gracias. Antes que nada, feliz año a Feliz todos. año. Pues, Bueno, si lo están viendo en septiembre de 2026, pues exacto. México ganó el mundial. Sí, así Sí, es. exacto. Muy bien, muy bien. Esperemos otras buenas noticias. Jóvenes, pues cuéntenos, por favor, todo sobre la casa, qué dimensiones tiene el terreno, cuántos metros cuadrados de construcción, platíquenos cómo llega el cliente. Sí, mira, el terreno tiene 460 metros cuadrados. Nos encontramos en Altozano, Querétaro. La casa tiene 15.50 de frente y en esta curvita son otros 3 metros, entonces son como 18 y va cerrando a más o menos 10 metros. No es un terreno irregular, es un terreno que en su momento el cliente decía que nadie se animaba a comprarlo, puesto que tiene una especie de reserva que está hacia, digamos, en donde no pueden construir, en donde tienen como si fuera un arroyo, como como un canal. Ok, Entonces, muchas de las personas no sabían cómo resolver este tema en cuestión de cómo orientar la casa, porque te forzaba, a orientarla hacia ese lugar. Entonces, como que no sabían mucho cómo jugar con la fachada, porque es una casa, como digo, un terreno irregular que es muy hay que adaptarse, ¿no? Entonces, no es fácil de resolver. Pero bueno, nosotros siempre hemos pensado que en estos terrenos irregulares, pues es el reto y quedan casas más interesantes, ¿no? sin duda. Está muy bueno el terreno. Además, por eso es importante que consulten a su arquitecto de confianza antes de Ujú. comprar un terreno, porque pues lo que otros no querían, no se dan cuenta de las bondades que tiene un terreno como este. Pues para empezar tiene ahorita pues esta curvita enfrente, que pues ahorita sirve un poquito ahí para el tema de los coches, pero además la orientación es muy buena, puesto que la fachada que nadie quiere es la fachada norte. Ujú. Entonces nos permite poder tener pues una fachada muy ciega hacia la calle, que es fachada poniente. Ahorita vemos cómo le da el sol, que son ahorita pues más o menos las 4 de la tarde. Eh, la fachada es de nanocal, que es un material que no habíamos utilizado. Ah, Entonces, pues con la iluminación de la hora dorada genera un juego de luz y sombra muy bonito con estas como troneras que dejamos muy bien moduladas y nos permite poder tener una fachada muy acristalada hacia el jardín de la casa, que está de manera lateral, que ya verán ahorita, que además se extiende virtualmente hacia todo este jardín, son áreas comunes del mismo fraccionamiento. está muy bonita toda la casa, el paisajismo está increíble también, Ujú. muy armónico, ¿verdad? La casa parece que se integra con el fraccionamiento, hasta Justo el era nivel de eso. la cochera. Es una de las ventajas y Ujú. de las bondades de estar o de construir en un fraccionamiento pues bien diseñado, con normas bien establecidas. Este fraccionamiento tiene pues la peculiaridad, por ejemplo, que no te deja construir, o sea, tienes una restricción de 5 metros siempre al frente. Lo único que te permite de 5 metros hacia adelante es una cochera y tiene que ser como semiligera, digamos, ¿no? Por eso si vemos, pues prácticamente todas las casas tienen como esta techumbre, pues un poquito, yo creo que casi todas con estructura metálica y algunos elementos de madera, pero que son pues prácticamente muy ligeras. Y ya la casa va de ahí hacia adentro. Digo, tiene sus bondades y sus cosas malas, ¿no? Dentro de las bondades está que al hacer la casa más hacia atrás, pues las vialidades se ven más amplias, puesto que no hay volúmenes que vuelen tan pegados a la banqueta. Ah, claro. O sea, la casa está a 8 metros más, ¿verdad? De la calle. Así es. Sí, y hablando un poquito del concepto, esta casa es de un matrimonio de doctores que se dedican a temas estéticos. Entonces, parte del concepto, ellos ya lo tenían muy definido, que nos ayudó muchísimo. Ellos nos dieron el concepto de Fidias. Fidias es un escultor griego
que él se basa mucho en la proporción, en la estética, en todo lo que es de que si es, por ejemplo, los materiales que sean lo más naturales, que sean lo más sincero, ¿no? Entonces, si es madera, que sea madera, si es concreto, que sea concreto. Y en este caso, por ejemplo, lo que mencionaba Jorge del nanocal, pues no quisimos meter un aplanado con pintura, sino quisimos meter un acabado que fuera como lo más natural posible, ¿no? Entonces, justo nos ayudó muchísimo para el tema del concepto y bueno, pues parte de la arquitectura nace de todo eso, ¿no? De que ellos tenían muy bien definido, pues básicamente lo que ellos querían. Tenemos una paleta muy sobria y muy neutra en lo que es la fachada, que bueno, para empezar así lo marca Altozano dentro de su reglamento, Ujú. pero prácticamente es el aplanado con anocal, madera, concreto aparente en la parte de abajo, la cochera es un adocreto y bueno, la paleta vegetal que también viene con, Qué bonito el con la adocreto, ¿eh? reglamentación. Está muy Sí, bonito. sí, es de nuestros amigos de EPCA. Elementos Prefabricados de la Cañada, EPCA. Y viene en este formato, ya tú ves si lo quieres meter así como cuatrapeado, como lo metimos, o igual se puede meter intercalado a lo mejor con alguna piedra piñón, etcétera. O sea, la verdad es que es un material que nos ha gustado muchísimo y lo hemos aplicado en varias de nuestras construcciones. La jardinería es de Entre Entre Jardines, que no es por jardines. hacerle Ujú. publicidad, pero es mi esposa. Ah, pues Y hazle, es muy buena hazle. paisajista, la verdad. Sí, no, la Para que la verdad. sigan también ahí en redes. Sí, o sea, la idea Saludos. de todo que lo que comentas que se integrara, que se viera como en la misma parte, ¿no? Entonces, son plantas que a lo mejor en un inicio cuando se entregó la casa, a lo mejor no se veía así, ahorita ya maduró, ahorita ya se ve espectacular, ¿no? De hecho, uno de los temas fue el árbol, me acuerdo que cuando lo plantamos, nos dijeron los dueños que estaba muy pequeño, que estaba muy triste, que el tallo estaba muy delgadito, etcétera, ¿no? Que les habíamos puesto el árbol más triste, más pequeño, y ahorita, pues, ya se ve maduro. La verdad es que se ve increíble, ¿no? Este, ¿Qué especie Es es? un árbol endémico que se llama aguamuchil. Ah, mm, es el está famosísimo precioso. aguamuchil. Todas las plantas, de hecho, que maneja pues mi esposa prácticamente en su paisajismo son endémicas. Ujú. Nada más algunas pues de acento no nativas, más tropicales, las tenemos en zonas más de sombra, puesto que aquí Querétaro pues, es una zona semidesértica y también buscamos no tener No ser tan tanto riego, invasivos, ¿no? ujú, y tampoco que sea tanto de mantenimiento, ¿no? Excelente. Y excelentes clientes que llegaron a ustedes con la referencia de Fidias. Fidias es nada más que uno de los primeros escultores que utilizaron la proporción áurea. Sí, Así es. Entonces, de hecho, en su nombre viene Fi, el exacto. valor de la proporción áurea, el 1.618. Y ahora que lo Entonces, mencionas, sí, tiene que ver mucho el diseño también con proporción áurea, ¿no? O sea, ujú, el jugar con las terceras partes, ¿no? Si te fijas, dentro de la simetría también no es, digamos, simétrico de un lado, porque sabemos que igual el rostro humano no es simétrico, ¿no? Entonces, igual la casa, ¿no? De dónde cargas un poquito más. De hecho, la parte del acceso también, por lo mismo, jugar con esos volúmenes que entran y salen, sabiendo que tenemos esa restricción de 5 metros tanto arriba y abajo, ¿no? Que no podemos jugar con volados, pero que tampoco queremos que la casa se viera tan plana, ¿no? claro. Sí, 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 sí hay movimiento, ¿verdad? Exacto. Distintos paños. Muy, muy interesante. Y obviamente la estructura rompe Ujú. con esa fachada plana que pudiera aparecer en algún momento. Así es. Aquí, por ejemplo, la madera nunca la habíamos ocupado este es encino termotratado. Ujú. Teníamos un poquito de miedo, por lo general para exteriores siempre usamos Kumaru o Teca, pero pues bueno, este proveedor que nos ha dado buen servicio se llama Terms y nos ha Terms sí ayudado aquí en Querétaro. tiene un sellador, Excelente. pero Es encino. es encino. Exactamente, aquí no se metió un Kumaro, es un encino y es una madera termotratada que la verdad es que nos encantó. O sea, era la primera vez que lo usábamos y la verdad es que sí nos encantó el resultado. Está genial. ¿Se parece al del acceso principal? ¿Será también de la misma madera? Ha de ser a lo Ha de mejor, ser, el de puede acá ser no que sí, sé. porque Pero ya aquí se muchos alcanza a ujú. ver un poquito, perdón, o Ajá, sea, el de adentro sí es Kumaru y este exacto. es encino, entonces más o menos se intentó entintar. Es un poco más económico entonces nos ayudó también a bajar un poquito el costo en lo que es la fachada. Excelente, pues tengo muchas ganas de entrar. ¿Se Adelante aquí. podrá? Perfecto. Le voy a ceder el micrófono a Ian, que es Ahí, el arquitecto estrella aquí de
de la obra que nos ayudó pues a resolver la mayoría de los detalles ya durante la ejecución y que estuvo aquí en la obra a cargo de revisar que todo quedara lo más fino posible como nos gusta hacerlo. Excelente. Arquitecto Ian, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Excelente. Te recordamos de videos como La Casa Cerro del Paisano. Cerro del Hace como Paisano, 2 una años. casa de concreto. Exactamente. Correcto. Te recordamos de Esmeralda. proyectos como. Muy bien, pues arquitecto, guíanos Adelante, por Ian, favor. haznos el Adelante. favor de... Qué bonita la nanocal, ¿eh? Como su nombre lo dice, pues es una pasta hecha a base de cal. Ya no Sí, tiene- ahorita igual en una de las terrazas de arriba la podemos apreciar más de cerca. Aquí también está, ¿verdad? Es este muro. Sí, es correcto. Y suavecito. Muy bien. Sí, justamente, bueno, lo que estamos generando aquí en el acceso principal es pues este pequeño recibidor. Si te das cuenta, por la parte de afuera tenemos el nanocal, que platicamos hace un momento, pero al entrar estamos cambiando a un tono de pintura que se acerca al tono. En este caso es el tono oblea, para usarlo en interior. Aquí lo que queremos generar es que precisamente al entrar se genere este pasillo donde pues el cliente le gusta muchísimo el tema del arte. Pues lo que nos recibe es un mueble que tenemos de madera con mármol travertino, con un cuadro que le gusta bastante. El artista es Víctor López, oaxaqueño. Síganlo en sus redes, también muy buen artista. Está increíble, ¿verdad? Parece como un grabado. Sí, exacto, es eh, un grabado de los que es como en negativo, digamos, de aquí pueden sacar los famosos, La litografía. exactamente, las litografías, ¿no? Es el original. Ujú, ese es el original. Y bueno, ahí donde están nuestras oficinas hay una galería de arte y él originalmente tenía pero en la versión con colores, si mal no recuerdo, eran como más rojizos. Y sigue al artista, ¿no? Entonces llegó a una negociación con él para cambiar, porque justo da más con los tonos que estábamos buscando, Claro. como de amarillos, O ¿no? sea, se los Entonces, personificaron. sí, exacto. Digo, ya tenía y lo que hizo fue cambiar el que ya tenía por y digo, no recuerdo si pagó una diferencia o no, pero la verdad es que sí, va más con los tonos con la paleta de colores, ¿no? El otro era más rojizo. O sea, está muy bonito. Hace una armonía muy elegante. Qué bonito el juego de los planos, ¿verdad? De los planos de piso a techo. El Sí. muro, el ventanal. Sí, aquí tenemos una altura de 270 y precisamente lo que queríamos hacer es que la vista principal sea hacia el jardín natural que tenemos por parte del mismo fraccionamiento. Que como bien comentaba Jorge, nos contó una historia del cliente de que no querían comprar este terreno, por lo mismo de que veían difícil el adaptar una casa que diera la vista hacia el mismo jardín que tenemos aquí al lado. Pues el chiste de contratar un buen despacho es que logres, ¿no? Ese juego de volúmenes y vistas hacia lo natural. Como te comentaba, pues aquí el cliente le gusta muchísimo el arte, entonces cada espacio igual está pensado para que pues sea un buen remate visual, ¿no? Tanto en lo natural como en lo artístico. Precisamente aquí igual tiene una pequeña escultura que pues ese podio igual es pues el estante donde lo puedes manejar, ¿no? Digo, aquí puedes poner más esculturas y demás. Aquí tenemos igual un pequeño mueble que nos sirve para dejar sus llaves y demás. Igual sus perritos en el jardín lateral. Ese perrito beso. Muy bien. Ups. Y De este lado, la escalera oculta. sí. Ajá. De este lado tenemos el medio baño de visitas. Aquí lo que hicimos fue manejar pues un lavabo un poquito pues monolítico, ¿no? Tenemos la parte superior de mármol travertino Veracruz, que aquí lo que el cliente buscaba es que se viera como esa imperfección natural. Si te das cuenta es el que tiene los podos. Eso precisamente fue lo que buscábamos, ¿no? Seleccionamos las piezas para que nos dieran este tipo de veta con ese tipo de acabado natural. Pero pues sí importante recalcar que al ser un lavabo, la zona donde le va a entrar el agua, sí tuvimos que aplicarle una pequeña capa de resina epóxica para que no se nos filtrara el agua y demás. Qué importante. Exactamente. Pero no se nota, ¿verdad? O sea, se No. ve realmente el acabado pues muy mate. Sí, exactamente. Sí, por lo mismo que elegimos las piezas
para que pues las que tuvieran una veta un poquito más abierta sean las que nos den exterior y las que tuvieran las vetas más cerradas sean las que nos den al interior. Pero pues también importante, al ser un lavabo pues no convencional, también tienes que pensar en cómo le puedes dar en un futuro algún tipo de mantenimiento, ¿no? Lo que hicimos fue que aquí tiene unas puertas abatibles, que digo sirven como espacio de guardado y demás, pero por la parte de abajo tenemos un tapón registro que nos va a servir en un futuro si llega a haber algún tema hidráulico, desde ahí lo solucionas, ¿no? Excelente. Y pues de remate tenemos el muro de la fachada principal, que es el de concreto. Sí. Excelente. Muy buen baño de visitas en el vestíbulo. Y está muy interesante porque empiezo a entender la planta. O sea, es una L. Sí, Es correcto. exactamente. Sí, la intención es que todo abra directamente al jardín para que pues las vistas sean con iluminación y ventilación natural. Luego de este lado tenemos el estudio del cliente. Sí, igual. Ujú. Pues como comentábamos, es un doctor, es cirujano, entonces pues es su biblioteca bien aprovechada. Si te das cuenta, está llena de... Sí, una de las peticiones cuando nos dijo, tengo muchos libros, y pues bueno, no mentía, ¿no? O sea, pueden ver, todo se llenó, ¿no? Y bueno, obviamente tiene su colección de máscaras, tiene arte, tiene un tocadiscos, era bien importante como esta zona, eh, como respetarla, ¿no? En su momento, de hecho, creo que dentro de la obra tuvimos que hacer una pequeña modificación para ampliarlo, ¿no? Porque creo que teníamos una división aquí entre este estudio que, pues, es de buen tamaño y, pues, inicialmente teníamos como otro, como que se dividía en 2 partes, ¿no? Entonces, aquí ya se manejó como uno solo, ya viendo las necesidades que él tenía, ¿no? Se siente muy bien. Sí, es O un sea, espacio. ¿qué dimensión tiene todo el salón? Tenemos 7 metros por 4. Ok. También un logro que quisimos hacer aquí fue no lastimar el muro de concreto. Por lo mismo, todos los disparos eléctricos y demás estuvieron planeados desde un inicio para que salieran del piso. Ah, excelente. Y Y aquí el piso es de aquí tenemos un piso de ingeniería. ingeniería. Este es nogal con un acabado de rubio monocoat. Muy Sí, aquí, suave, ¿verdad? sí. Sí, aquí el mueble nos ayudó un despacho llamado Mexa, que igual está aquí en Querétaro. Tal cual fue entrevista con el cliente para saber exactamente qué quería y dónde lo quería. En este caso, pues tiene una colección de máscaras, que generar este claro tan largo, pues quieras o no, también fue un reto, pero pues se logró para que no tengamos transiciones ahí, pues lo que luzca sea precisamente su colección. Sí, nos apoyamos muchísimo, como mencionan, de nuestros amigos de Mex Studio. Ellos se dedican a hacer interiorismo, ¿no? Entonces, muebles, todo, pues, parte de lo que nosotros diseñamos de la arquitectura, ellos ya nos ayudan a desarrollarlo ya en planos, ¿no? Entonces, hicimos una buena mancuerna entre interiorismo y lo que es arquitectura, ¿no? Se nota. Y qué agradable es la ventana alta, ¿verdad? Sí, Moderna. sí, precisamente por ser un estudio, digo, tienes una ventana atrás de ti, un ventanal, ¿no? Que entra luz, pero esta luz que entra como cenital, por así llamarlo, como de especie de salón, ¿no? La verdad es que es muy agradable. O sea, en un momento pensamos si cancelarlo, pero también era parte importante de la fachada, porque si lo hubiéramos cerrado hasta arriba, también la intención de la fachada para que no se viera un bloque sólido era como despegar la fachada. O sea, como hacer si se fijan, hay unas columnas, como unos PTRs que separan la casa y hacen ese efecto como si estuviera flotado, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia, luego entre que una fachada se vea como muy sólida, muy pesada, a que se vea más ligera, ¿no? Entonces, parecía que el bloque de arriba está flotando, ¿no? Es por medio de este elemento que se puso. Entonces, aquí están las ventanas, pero por ejemplo, ahí está una de las columnas que se puede ver, un PTR que se puede ver ahí, un HSS, perdón, que se puede ver que justo es una parte estructural de la casa, ¿no? Excelente. Igual aquí también la intención era que al poner aquí su estudio tenga la vista del lado izquierdo hacia precisamente lo natural. Lo que tenemos pegado a su estudio es un espejo de agua que tiene un pequeño podio donde al centro tiene una escultura de Marí. Es la original. Sí, desde un inicio nos comentó que la quería como encuadrar, ¿no? Entonces, precisamente, ¿qué genera esta ventana? Pues es un marco que encuadra precisamente la escultura. Perfecto.
También tenemos al centro un cuadro de Lomeli. Como te comento, pues el cliente le gusta muchísimo el arte y en cada espacio de la casa lo vas a notar. Y está bueno. También si te das cuenta en el techo, ahorita que recorramos planta baja, vas a ver una franja que está separada del muro al plafón. Lo que tenemos aquí en planta baja es un plafón de tabla roca y la intención de dejar este espacio de 15 centímetros de este lado es por si en un futuro quiere poner algún tipo de cortina, pues que se esconda la estructura del cortinero y solo se vea la tela. Está pensado en un futuro, digo, afortunadamente por la orientación de la casa, ahorita no lo vio necesario, pero si en algún momento lo llegara a poner, Claro, porque la casa pensado. está abierta hacia el noreste. Sí, exactamente. Esta al ser fachada noreste, pues a esta hora, pues, te das cuenta, es pura iluminación natural. Qué bonito. Pero el alero, qué importante, ¿verdad? Matiza un poco. Exactamente. Quedó esto excelente. O sea, y ese terreno, lo que decían, lo complicado de este trapecio que va cerrando, ustedes le dieron la vuelta, ¿verdad? Hicieron todo este gran jardín y esta casa en L espectacular. Y este jardín que queda aquí, jamás nadie les va a construir, Jamás, ¿no? O jamás. sea, es como si su terreno fuera mucho más grande. Sí, también la intención de generar la jardinera pegada a una barda pequeña fue que se sintiera como si el jardín se extendiera pues hasta el fondo. Sí, aquí fue hablar con precisamente el condominio para que nos permitieran hacer este tipo de detalles que afortunadamente accedieron para que no se vea una barda ahí monolítica, ¿no? Que se vea que se integra el jardín a la misma área verde. Creo que cuando la propuesta es buena, pues obviamente facilita mucho, ¿no? Que te den ese tipo de permisos. Sí, qué importante que esa división sea de reja, ¿no? Muy porosa. Sí, 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 sería muy distinto si se metiera una barda, rompe el concepto, se rompe la vista, ¿no? Entonces pierde un poquito lo de la extensión del jardín. Exacto. ¿Y qué altura tenemos? 270. ¿270? ¿Mesurada? ¿No es 270 y 10 excesiva? centímetros que le robamos de plafón. ¿De plafón? Sí, exactamente. Me gusta porque la casa es discreta también, ¿verdad? O sea, la escalera no está en un punto muy vistoso, como que también querían tener No. un poco esa privacidad, ¿verdad? Fíjense cómo está dentro de la parte baja de la L, ¿no? Exactamente. La base. Sí, aquí lo que comentábamos, el chiste del recibidor, de tener pues este espacio monolítico, si te das cuenta al entrar, se convierte en una sala de televisión. ¿Qué quisimos hacer? Que sea un espacio abierto. El esquema de sala, comedor, cocina, pero sin columnas o muros intermedios. Si te das cuenta, es un claro, pues la verdad bastante largo. Es un claro de 15 metros de largo por 6 metros y medio de ancho. O sea, es una proporción bastante larga para que pues después no te digan que no se pueden hacer claros tan largos. Pues la intención es también jugar con la misma Pensarlos, ¿no? estructura, ¿no? Ujú. Del lado aquí izquierdo están los ventanales, pero escondidos entre ellos vienen unas columnas que nos soportan unas traves intermedias que tenemos en los plafones, que conectan a otra trave intermedia que tenemos en la terraza. Esas cargas pues nos permiten generar pues este claro tan largo. Igual pensarían que este mueble de televisión es como algún tipo de soporte estructural, pero pues realmente es que no. Aquí, igual que el esquema del mueble de baño, lo que hicimos es generar pues un monolito debajo con mármol travertino y encima la misma madera. Esta madera es un enchapado de encino con un acabado, el Castle Brown de Rubio Monocoat, que es el que básicamente pues metimos en todas las carpinterías de la casa. Lo que buscaba el cliente era tener pues precisamente este espacio, ¿no? Que se sigue integrando tanto a un jardín lateral como el área verde del mismo condominio. Que esa jardín lateral es parte de la restricción, ¿no? Que no podemos pegar, pero que también nos ayuda porque el terreno del lado sí es digamos, es colindancia, ¿no? Entonces también ayuda pensar en el tema de la privacidad, de no pegar la casa con el vecino. No sabemos cómo va a construir, pero por si llegara a pegar su casa de este lado, pues no tienes como tienes más privacidad, ¿no? Igual pensando en el plafón, la iluminación, si te fijas, es muy sencilla. Es una iluminación que tiene las tiras LEDs que van sobre el plafón
y las mismas líneas van guiadas con los ventanales. O sea, entonces, parte de lo que queríamos era que fuera un espacio muy sencillo, muy limpio, de nuevo, jugando con el concepto de que sea, lo más transparente, que sea lo más armónico, que la misma, estética sea simple, ¿no? Entonces, mucho de la importancia de lo que nos pidió el cliente, que por cierto, tiene muy buen gusto, ya lo ven en el arte, en los muebles que tiene, era justo eso, que buscáramos de qué forma hacer un espacio que armonizara con todo lo que ellos ya tenían, ¿no? Increíble. Qué agradable se siente la combinación de esta sala. A pesar de que tiene un espacio muy generoso, Ujú. un solo sillón Sí. y una silla, Nos genera la división. Sí, sin cargar lo demás, ¿no? sin cargar lo demás. Está para que lo apunten, jóvenes. Sí, también, como comentaba Eric, la misma iluminación, los rieles que tenemos aquí arriba nos van dividiendo secciones. Si te das cuenta, es rieles por la sala, junto con nuestro ventanal. Nos divide también el comedor, ventanal con los rieles, y nos divide al final la cocina. Ujú. O sea, está bien trazado para que, pues, justo sepas precisamente dónde poner un sillón, ¿no? Que no va a ir donde sea. Está pensado para que nos Mm. haga esta transición de espacios. Son los límites. Está muy bien. Sí. Y además se siente la temperatura muy agradable, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad que sí. De hecho, en un inicio, estos ventanales de la derecha los teníamos, pues, con puro muro, pero haciendo como un análisis, queríamos buscar también un tipo de ventilación cruzada y se optó por, al final, sí ponerlos. Sobre todo por ser fachada oeste y sabiendo que no íbamos a tener, pues, un vecino, teníamos como esa preocupación de, pues, de que la luz no les entrara, pues, tan directo, ¿no? Y que no se genera aquí como un espacio muy, muy caluroso. Digo, afortunadamente la altura de la barda nos tapa pues el sol directo, y al ser canceles corredizos, pues generamos esta ventilación cruzada en todo este espacio. Qué Igual, importante. pensando en eso, también en este mismo mueble, la parte de arriba está pensada en un futuro para meter Aire un mini split. acondicionado. Mm. Ahí, si te das cuenta, ese espacio está cerrado, pero en un futuro, si el cliente quisiera meter ahí un mini split, Está la está preparación. la preparación. Mm. Excelente. Sí, porque no se ve Pero en ninguna. realidad, si te No se fijas, necesita, ¿verdad? Sí, no, sí. no se va a ocupar. No, si quieres prender el aire, abres la ventana, ¿verdad? Puedes abrir Exactamente. ventilación cruzada Ujú. y ventilas rápido, ¿no? Entonces, pero pues bueno, es obviamente sabiendo que puede llegar a cambiar el clima, pues también pueden meterlo. Bueno, y como calefacción quizá también, También, ¿verdad? exacto. No, está buenísimo. Me dijeron cuánto tiene de ancho este salón. 6.5. 6.5, fíjense. 6.5. Hablando de medidas, pues esa no es mínima, ¿verdad? Yo creo que es como un máximo óptimo, ¿verdad? Que se Sí, pues siente muy generoso. queda No es. perfecto para un sillón, un Ujú, comedor, para tener pasillos laterales. claro. No, está muy bien. Y el remate que dan, ¿verdad? La madera, cómo juega un papel muy importante en todo el proyecto, desde afuera y adentro. La cocina es estrella porque realmente es una cocina demasiado limpia, ¿no? Aquí igual nuestros amigos de Mex Studio nos ayudaron a hacer realidad esto, pero parte de lo que ellos querían era, de nuevo, jugar con ese orden, con esa proporción y que se viera como un locker cerrado. Y bueno, pues sabiendo que aquí están los refrigeradores, está el congelador porque son panelables. Entonces, si se fijan, es una cocina muy limpia. De hecho, no tiene campana. La campana es una campana que está aquí dentro del estufe, que es de la marca Helica, que es de los que, digamos, esta tapa se abre y succiona el aire, ¿no? Claro. Entonces, es como, pues, digamos, aplicando tecnologías muy nuevas, ¿no? Para todo esto. Fíjate, y está en el centro. Qué interesante. Sí, Las he visto precisamente quizá aquí adelante, ¿verdad? Pero aquí no. sí, pues justo lo que queríamos hacer es que tú al entrar, pues el remate visual sea prácticamente, como comenta Eric, la madera, ¿no? Son módulos de 60, todo está seccionado, refris panelables, estas son pocket doors, que es un sistema que ahorita ha estado funcionando mucho. Y aquí se les metió la zona de cafetera. Los Tienen aquí electrodomésticos. su Thermomix, su cafetera y demás, su espacio para, pues, precisamente todo este tema mañanero, ¿no? Que vienes, te Ujú. preparas tu cafecito, y para no tener las puertas abiertas, optó por este sistema que está, pues, bastante bueno.
Aquí a un lado tenemos los refres panelables, tanto congelador como refrigerador. Excelente. ¿Y qué tipo de piso es? Es de la marca porcelanosa, se llama Bottega Cero. Es de gran formato, es de 1.20 por 1.20. Claro, son cuadrados grandes. Está buenísimo. Sí, y si te das cuenta, combina mucho con la placa que se usó para Sí. la cocina. Es un Decton, se llama Grafite, de la marca Capricho. La intención es que, tal cual como el baño, como el mueble de televisión, se vea pues monolítico. Aquí lo que hicimos fue, normalmente dejan el zócalo de 10 centímetros, lo que estamos haciendo es dejar las puertas con 1 centímetro de separación para que se vea pues esa intención pues monolítica. Ujú. ¿Va? Importante también que esto lo hicieron nuestros compañeros de Mexa, y este canto pues artísticamente lo pintaron para que pues diera la misma Sí, apariencia, ¿no? pareciera que es de la misma apariencia de la Ah, ok, cubierta, ¿no? ok. Entonces, la verdad es que pareciera una pieza monolítica, ¿no? Entonces, de nuevo, limpiando el espacio como para que se vea una sola pieza, ¿no? O sea, ¿y este material qué es? ¿También es el Decton? No. Este es el Decton, Ujú. pero es la placa delgada. Para puertas se usa la de 4 milímetros, y para la placa, la principal, se usa la del doble, la de 8, la de 12. Ok. Y pues igual aquí justo, ¿no? No queríamos ensuciar esto con una campana que saliera de acá. Precisamente el cliente ya tenía en mente que quería comprar esta parrilla. Está bastante buena, la verdad sí ayuda muchísimo el hecho de que la campana viene integrada. Ah, o sea, ni Exacto. siquiera es sal. No. Bien que- importante el sistema de extracción, para que lo sepan, te lo venden aparte lo que es las conexiones. Claro. Y digo, este es de importación, entonces, para que lo consideren, porque luego tardan en llegar esas piezas, ¿no? Entonces, Sí. bueno, era la primera vez que instalábamos este sistema, entonces esto fue el último que llegó para conectar, ¿no? Pero son de las cosas que van pasando en obra y les pasamos ese tip por si están pensando en comprar una de estas, que chequen que también el tipo de conexiones y para la extracción se Ujú. vende por separado, ¿no? Y se adapte, porque Es correcto. la conexión no es tan sencilla, ¿verdad? Porque No, hay que necesitas pasarla por salida. abajo y Sí, hay que ajá, pensar por dónde la vas a sacar, ¿no? exacto. Debajo en el zócalo metimos Eh, una rejilla, que es es la correcto, que sí. todo el aire que absorbe es el aire que lo saca, obviamente ya purificado. Ok. Pero sí, el mueble está precisamente hecho a la medida para que nos entre perfectamente la parrilla en este espacio. Que digo, en esta zona pues es un cajón, debajo está este fijo, que es el que nos oculta toda la preparación de la parrilla. A un lado de más cajones que nunca están sobrados, y tenemos un lavavajillas igual panelable. Ujú. Ah, buenísimo. Justo pues lo que buscamos es que todo se vea pues limpio, ¿no? O sea, que Sí, lo nada más nos esté limpio. estorbando y demás. La tarja igual empotrada en la misma placa para que todo se vea limpio. Tenemos el sistema de pues el monomando y un Bebia, Ujú. que sale el agua Agua purificada. purificada. Aquí está pues todo el equipo, ¿no? Que es el que te purifica el agua. Pero pues precisamente todo pensado desde un inicio para que pues no nos salgan sorpresas al final, ¿no? Al ser cosas tan adaptadas, pues sí tienes que tener pues al milímetro todo bien pensado, ¿no? Sí, piensen bien en las ingenierías, es muy importante que tengan definido todo esto, porque no es sencillo resolverlo en obra. O sea, luego a veces queremos resolver todo en obra. Digo, pasa que sí hay cosas que se resuelven, pero este tipo de detalles yo creo que sí es importante resolverlos desde el proyecto, ¿no? Porque si no, pues digo, nosotros le apostamos mucho a las ingenierías. Yo creo que es la clave y el éxito de un buen proyecto. Exacto. ¿Hacen las ingenierías en BIM o en AutoCAD? De las dos formas, últimamente sí, al menos para esta casa, Ujú. usamos el Revit BIM Ah. para pues precisamente ver que de tanta ingeniería pues no se nos empalme una con la otra. Excelente, sí, yo creo que cada vez se vuelve más indispensable, ¿verdad? Exactamente. Utilizar el sistema BIM. Qué buenos muebles, ¿eh? Ven qué bonita mesa. Sí, la verdad es que tiene muy buen gusto. O sea, me acuerdo que nos dijo: "Voy a comprarla", esta mesa la compró, cambiaron el comedor, y la verdad es que sí, me gustó muchísimo. Si te fijas, de nuevo, muy sencilla, sin ser algo tan ostentoso. Te digo, los muebles marcan el espacio, pero
digamos que como no roban protagonismo, ¿no? No son más, ¿no? Entonces, yo creo que cada elemento fue pensado. Me acuerdo que incluso de estas lámparas teníamos 3 y vimos que 3 era muy cargado y terminamos poniendo 2, ¿no? Entonces, importante que también sobre la obra vas presentando las cosas y te vas dando cuenta de cómo se ve, ¿no? Entonces, Ujú. eso ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, pues obviamente un proyecto va evolucionando desde proyecto, pero también en obra, pues también hay que darse sus vueltas para también echarle un ojo, checar qué vistas. A lo mejor en proyecto no tienes el contexto, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos bien cómo van a ser las vistas, los remates, etcétera, ¿no? Sí, Exactamente. en obra se afina, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto. O sea, ya tienes que tener escrita la canción, pero Ujú. puedes cambiar un poquito una letra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué belleza. Sí, pues si gustas podemos salir al patio Ujú. lateral. Bastante agradable, ¿no? Igual la continuidad de lo que es la terraza, la vista. La terraza, ¿cuánto mide el alero? Tenemos de largo, lo mismo que tenemos de aquí de la cocina, que son los 15 metros, y de ancho tenemos 250. Aquí lo que hicimos fue que el plafón lo metimos con un tipo deck WPC de tono teca, para pues igual, ¿no? Que todo tenemos en cuanto a temas arenosos, unos colores nobles. Nos gusta mucho meter el tono madera. Y pues como te repito, de este lado tenemos este espejo de agua, que aquí igual fue un reto meterle la tira LED. Lo que hicimos fue ponerle un bastidor en todo el perímetro para que pues nos soportara ahí la tira, ¿no? Pero pues quedó bastante bien. Y tiene pues su propio sistema de circulación de agua. Qué importante que sea muy poca profundidad de agua, ¿verdad? O Sí. sea, esto tiene 1 dedo y medio, 2 dedos de agua. Sí, realmente es para que pues la vista que tenga desde su estudio sea un poquito más amena. Pero pues también pensar que un espejo de agua también lleva su ingeniería. En la esquina tenemos un registro, es un tapón de la misma loseta que retiras. Desde ahí abres o cierras el sistema de agua para que se pueda pues filtrar todo, ¿no? Y en dado caso le dé su mantenimiento cada cierto tiempo. ¿Cada cuánto se cambia el agua de un espejo de agua? Pues en esta zona, fíjate que yo creo que en cada 2 meses sí le tienes que estar dando su mantenimiento. Sobre todo por estar el exterior, pues sí se te empieza a generar un poquito de suciedad, ¿no? Que se impregna un poco en la loseta. Pero pues precisamente para eso está el sistema. Sale todo el agua, lo limpias y tiene el mismo sistema de llenado para que no tengas que estar dando cubetazos ni nada por ese estilo. Excelente. Oye, ¿y qué tal la experiencia con Anocal? ¿Sí lo volverán a usar? Sí, fíjate que es un material, pues, que implementamos apenas en esta obra. Es de aquí de Querétaro la marca Nanocal. Pues, precisamente como dice el nombre, pues, es cal. El tema es pues, el cómo lo metes, ¿no? Y el cuidado, El sobre cuidado todo, sobre ¿no? todo. Porque una vez que lo metes, un golpe y que se llegue a caer, pues la idea es que no se vea el parche, ¿no? Entonces, Exacto. cuiden mucho cuando van a meter este tipo de material, cuando están colocando, a lo mejor si están trabajando, no sé, carpinteros o están trabajando herreros, que cuiden mucho eso porque, pues digo, barato, barato no es, ¿no? Entonces, ¿Cómo cuánto cuesta el metro cuadrado? híjole, no tengo ese dato a la mano, ¿no te acuerdas más o menos? No me acuerdo. No, pero ¿Como mira, el realmente Pero chucum? digamos, no, ¿1,000 pesos metro es un cuadrado? poquito más caro que el chucum. A diferencia del chucum, pues, obviamente, te da un material más uniforme. O Claro. sea, no se ve como el chucum si te ves da distintos tonos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el chucum puede Se ser ve que todavía más vivo el chucum, ¿no? Así como exacto, o lo amas o lo ajá, odias porque es este material que es muy sincero. ajá, Entonces, lo puedes llegar a ver de distintos tonos y hay quienes no les gusta mucho esto, ¿no? Hay quienes que lo quieren ver más parejo y, pues, es un material que no es así, ¿no? claro. sí, No es su también naturaleza. la Exacto. aplicación del material tampoco es nada fuera de lo común. O sea, se aplica el Ujú. repellado normal. La misma marca te vende una cubeta junto con un sellador especial. El sellador lo aplicas en el repellado con brocha. Le aplicas un mortero con llana que te da la misma marca y al final se le pone pues prácticamente la pasta, que es del tono que elijas, ¿no? El pigmento ya tú escoges si lo quieres de algún color en específico, en este caso lo pusimos arena, Sí, este pero tono puede ser específico un se llama tono calcita. exacto, puede ser en un tono concreto, puede ser, ya depende de qué tono quieras, ¿no?
Además está el brilloso, el mate y el rugoso. En este caso nosotros usamos el mate. Y lo veo que a veces es un poco más terso y otras veces un poquito más Más rugosito. rugoso, ¿verdad? Ajá. Sí, pues como se aplica con llana y al final le das el acabado con esponja, Ujú. pues ahí tú decides qué tan fino lo quieres Con la dejar. esponja. Ujú. Okey. Y bueno, aquí llegamos a lo que es el área del asador y lo que es también para, carne asada y todo esto. Aquí una mesa de parota, que es justo aquí, bueno, para una reunión, ¿no? Más privadita, con un remate de plantas que a nosotros nos encanta, ¿no? O sea, con Buenísimo. se ve buenísimo. Entonces, también te conecta con el pasillo lateral, que es de servicio, pero dentro de ese pasillo lateral en donde, pues, bueno, ahorita guardaron tantito a los perros, el hecho de que no quisimos manejarlo como un pasillo tan sencillo, ¿no? O sea, si te fijas, las texturas, los materiales, digamos, las plantas, incluso, durmientes que usamos, ¿no? Que se viera como una especie de de que se lo está comiendo la vegetación, ¿no? Como que de ahí crecen las plantas, ¿no? Entonces, la verdad es que es también tratando de hacer estos pasillos de servicio que no sean como una simple plancha de concreto, sino que también tengan su, su significado y que tengan su forma de ser, y que aparte te sirve de remate visual en el interior, que ya vimos donde estábamos. Está genial, o sea, este muro lo hicieron ustedes. Sí, el bloque era de piedra Ajá. rallado, o estriado, y bueno, aquí lo que hicimos fue dejarle como una especie de de un muro con su aplanado, y luego venimos con como un doble remate, ¿no? Así como para jugar un poquito con las texturas, jugando también como con el Con la nanocal. nanocal. Ese no es nanocal, si mal no recuerdo, ese sí es aplanado Sí, eso es aplanado y lo con pintamos, pintura. con pintura, y lo pintamos de un tono muy parecido al del nanocal. Sí, el tono blea. Sí. Excelente. Se iban equilibrando, ¿verdad? También los costos. Sí, Sí, exacto, exactamente. exacto, se va como también adaptando. Sabiendo que es un pasillo de servicio, creo que igual no Te convenía lo meterle el permite. nanocal. Ajá. ¿Ustedes cómo trabajan con el presupuesto? Si trabajan por administración, por Ujú, precio fijo, el cliente llega y les dice: "Yo tengo este tope financiero de presupuesto", ujú. cómo lo trabajan? Bueno, importante es que el cliente nos diga si su tope financiero, si es con crédito, si es con recurso propio. ¿Por qué? Para hacer un calendario de obra y un calendario de pagos y también para lo que propongamos en proyecto que no se salga y que sea viable, ¿no? O sea, bien importante saber los límites, que el arquitecto se debe adaptar al presupuesto del cliente y no viceversa, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo. Y sobre eso se va haciendo el presupuesto de obra, y en el presupuesto de obra lo hacemos por administración. El presupuesto, que sacamos inicialmente es un presupuesto que tiene, bueno, como lo maneja MEM, manejamos 3 columnas, una que es de precios fijos, que básicamente metemos estructura, cosas que no movemos, ¿no? Vaya, yo no voy a cambiar cosas de la estructura por jugarle, ¿no? O sea, por Ujú. ahorrar, ¿no? Este, mano de obra, etcétera. La obra negra casi no se mueve, ¿no? Digo, a menos de que haya cambios, ¿no? Y está la parte de la columna de variables, en donde metemos acabados, donde metemos accesorios, muebles, etcétera, ¿no? ¿Por qué variables? Porque, bueno, sí podemos jugar, por ejemplo, le ponemos un precio a la loseta, a los acabados, pero también el cliente tiene la elección de jugar si se va para abajo o para arriba, ¿no? Y es variable porque eso va a hacer que se mueva el presupuesto. Y la tercera columna la manejamos de opcionales, es decir, por ejemplo, mencionaba Ian, en opcional están las salidas de aire acondicionado, pero no están los equipos están en opcionales, por si los Okey, quieren meter después. Las cortinas, por ejemplo, están en opcionales. En su momento hay quien deja riego, aquí sí se metió riego, pero deja riego en en opcionales. opcional. Entonces, ese tipo son como para jugar con el presupuesto, y durante la obra se van haciendo proyecciones constantemente para ver cómo andamos en números, ¿no? Claro. Entonces, es bien importante llevar al cliente de la mano, del presupuesto, porque es bien fácil salirse del Ujú. presupuesto. Inicialmente dices: "Ah, mira, voy bien", pero lo pesado es en los acabados, ¿no? O sea, ahí es donde se puede descontrolar un presupuesto y se puede salir por muchísimo, ¿no? Excelente. Exactamente. Sí, igual, justo como comenta Eric, en esta casa, pues sí, importante saber que se planea un sistema de riego. Como pues te das cuenta, toda la casa en cada esquina tiene pues vegetación y pues no va a crecer nunca así a menos que tengas una preparación pues planeada desde un inicio, ¿no? Digamos, un día sales de viaje, ¿quién te va a regar las plantas? Pues lo importante de tener un sistema de riego. Por lo mismo, crecieron tan frondosas. Este proyecto se entregó hace un año y ya de ese tiempo para acá, pues mira, ya
lo mucho que crecieron todas las plantas, ¿no? Igual las enredaderas que están creciendo en el mismo muro. Este muro que tenemos de mampostería, pues es prácticamente el fraccionamiento, tenía como esta restricción, pues que hicimos que esto no fuera una limitante, ¿no? Le metimos otro material, pues natural, que es el bloque rayado cara de piedra, y pues hace el contraste, ¿no? Son tonos parecidos, son materiales naturales, las mismas enredaderas pues se agarran de ambos y pues crea pues una vista bastante buena. Justamente este espacio es planificado para reuniones, aquí tiene un fogatero, tiene su mesa de parota y pues está la preparación para cuando quiera poner una pantalla en este muro lateral. También puede. Excelente. No, se siente muy bien porque estás rodeado de vacío, Sí, ¿no? Entonces tienes esa luminosidad indirecta. Sí, si te fijas, la casa la vamos descubriendo por zonas. Cuando piensas que ya acabó, hay algo que todavía falta, ¿no? Entonces, justo lo que menciona Ian de cuidar mucho los remates visuales, porque justo era lo que él nos comentaba, ¿no? El cliente o los clientes los dos nos comentaban, de que les gustaba mucho que cuando fueran a una casa, que no sea como que llegas y bueno, ya sabes que ahí está ya el patio o está la terraza, sino que más bien que fueras descubriendo la casa poco a poco, pero a la vez hacer de la forma más simple, ¿no? Entonces, creo que luego resumirlo a hacerlo simple, yo creo que es lo complicado, ¿no? O sea, cómo resumes todo un programa, súper completo, reducirlo a que sea simple, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos, pues, nosotros como arquitectos, como igual con Mexa, con los interioristas, para lograr esto, ¿no? Estas sensaciones que se van viendo en la casa. Excelente, un gran trabajo de equipo, jóvenes. sí. Sí, sí, Igual efectivamente. aquí por la altura, pues también hay que pensar mucho en el tema de que la cancelería Ujú. tiene que adaptarse a las alturas, ¿no? Para no generar ahí como fijos intermedios que se vean medio raros. Aquí usamos una cancelería de Eurovent, son serie 80 con cristales templados, pero está todo pintado en gris Europa. Lo que Ok. te comentaba hace rato, ¿no? O sea, estructuralmente lo que nos soporta todo este claro son estas columnas intermedias, pero al estar pintadas del mismo tono que nuestros marcos de cancelería, pues casi que ni las notas. O sea, a menos que te hubiera dicho que no estaban ahí, pues yo creo que ni te hubieras dado cuenta. Sí, se pierden. Es que Y es quedó interesante porque quedó al ras de la columna, ¿verdad? Sí, queda modulado y Ajá. buscamos a que quedaran al mismo ras, ¿no? Ujú. Para que no se vieran botadas, ¿no? Y qué importante que quedan abajo del nivel interior del piso, ¿verdad? Sí, No es un siempre escalón. metemos ese detalle. El nivel posterior tiene 5 centímetros debajo del piso donde estás parado aquí adentro, Ujú. para que precisamente el marco de la parte inferior quede oculto en El el riel. mismo piso. Ujú. Excelente, jóvenes. Y ahora vamos hacia la planta alta, ¿se podrá? Sí, claro. Pues comentabas en un inicio, ¿no? Que el módulo de las escaleras estaba oculto, pues precisamente eso es lo que buscamos, que no quede ahí a simple vista. Digo, es un espacio de bastante buena proporción. Tenemos 1.20 de ancho. El mismo material del piso es el de toda la casa. Lo que hicimos fue forrar, pues prácticamente los escalones del mismo material, ¿no? Para que sean del mismo esquema de colores. Perfecto. Y qué bonita esa ventana, ¿verdad? ¿Cuánto tendrá? Como unos 40 centímetros. De altura, Ajá. sí, tiene 40 centímetros y todo el ancho es del descanso de las escaleras. Igual esa ventana, mencionar que es lo mismo que mencionábamos para que en la fachada se vea como un volumen flotado, ¿no? Ah, claro, porque ahí Entonces es madera hacia abajo, ¿verdad? exacto, exacto. Ah, Entonces, se hubiera visto muy, muy sólido si lo hubiéramos llegado hasta arriba. Y pues sirve de dos funciones. Uno, que le da esta iluminación indirecta de la escalera. Y dos, para que en la fachada se vea como ese juego de volúmenes, ¿no? Un volumen ligero, el volumen que está, perdón, un volumen que es como que parece que está flotado, ¿no? ujú. Y bueno, te deja una conexión con la calle. Sí. Igual el detalle de los soclos, como nos gusta meterlos arremetidos, aquí les metimos un detalle de aluminio, y si te fijas, pues al mismo paño, ¿no? Jugando incluso aquí como con las vueltas, o sea, para cuidar muchísimo el detalle y que se vea lo más limpio posible, ¿no? Muy bien hecha, muy bien construida se ve la casa. ¿No? También aquí, arriba de los pasamanos. El detalle del pasamanos de madera. Y pues digo, el esquema de la casa pues, es una L. Lo que generamos aquí en planta alta es, para no perder distribución, pues un pasillo que nos conecte directamente a todas las áreas. También, pues como comentaba Eric hace un momento,
La iluminación también es un punto clave de la casa, ¿no? Pues no queríamos dejar como spots que nos ensuciaran pues esta visual, por lo mismo optamos por poner la iluminación lateral debajo de los domos. Ah, de acuerdo. Ah, ya las vi. Sí, ahí metimos perfiles LED que están laterales a los domos para no ensuciar todo el plafón. Excelente. ¿Cuántas recámaras tenemos aquí arriba? Tenemos la principal, 2 secundarias, un gimnasio y el cuarto de lavado. Ok. Bueno, aquí igual de remate tenemos su pequeño closet de blancos. Y entramos a la recámara principal. Igual la recámara principal, pues nos encontramos primero con un pasillo que lo primero que hace es conectarnos con el baño. Tenemos un walk-in closet al centro con este módulo monolítico, mismo caso que cocina, mismo caso que el baño de planta baja, porque pues lo que buscamos es integrar los mismos materiales en toda la casa. Aquí la diferencia es que sería el lavabo para él, lavabo para ella, integrado al centro con un espejo que tiene vista en ambas caras. Prácticamente, pues este es el espacio completo de la esposa. Si te das cuenta, aquí tiene su colección de bolsas, tiene su tocador, igual con una barra de mármol travertino, el mismo que usamos para aquí el lavabo. Excelente. Qué buen detalle ese que da la vuelta. Rompe la esquina. Sí, Y los sí, sí, sí. lavamanos en isla, ¿eh? Interesante. Y el espejo, ustedes lo ponen al centro, pero en el sentido corto. Sí, sí, aquí fue un reto, jugar con con esta distribución. No tener 2 espejos como tal de frente, a lo mejor cortar el espacio, y creo que, eh, pues sí, fue una manera distinta de pensar cómo acomodar este mueble, ¿no? Para que funcionaran para ambos, ¿no? Y si te fijas, tampoco es un closet muy amplio, ha habido closets más amplios, es decir, se adapta a sus necesidades, ¿no? Pero a la vez, jugar con esta como isla en medio, eh, pues la verdad es que sí fue un reto, ¿no? Y pues cómo poner el espejo, si te fijas, pues también tenemos un domo, entonces aquí le hicimos el detalle de cómo iba fijado, ¿no? Entonces, mucho de estas cosas, de nuevo, apostarle una buena ingeniería a cómo resuelves cada cosa para que en obra pues no tengas problemas, ¿no? Y que no lo dejes al azar. De hecho, el armado de toda esta isla de lavabo, pues también fue un reto. Digo, Sí. como comenté, y que lo más simple es lo más complicado, Ujú. porque pues es un esquema de madera y mármol. Entonces, todo el armado para esto, pues lleva un bastidor de herrería. Y al centro de todo este bastidor de herrería es donde estamos juntando las salidas hidráulicas para, pues, precisamente la alimentación de los lavabos. Pero ponle, ya resolviste eso. Ahora, ¿cómo resuelves el tema de en un futuro darle mantenimiento, Ujú. sabiendo que el esquema de abajo de madera son cajones? ¿Qué hicimos? Dejamos igual tapones registro en cada uno de las puertas. En este caso, esta es la tapa registrable. Digo, yo al abrirla tengo una puerta oculta donde tengo el esquema debajo del lavabo abierto para que si en algún futuro llega a haber algún tipo de fallo o problema, ¿qué haces? Retiras el tapón registro y ahí el plomero se mete a darle mano, Hay ¿no? que pensar en todo. Tiene una solución Sí. técnica, constructiva. Y qué bonito el remate aquí con el jardín. Sí, el cliente también pidió que tuviera tina, era un punto importante. Entonces, lo que hicimos con este espacio es meterle el esquema completo de una pieza, tío, son piezas de gran formato de 1.20 por 1.20. Ese es el ancho que tenemos total aquí en la regadera. Y de remate, pues la tina junto con un muro de piedra. Muy Aquí, bonito ese muro. aquí igual tenemos un detalle importante. Lo que hicimos era pues manejar la tina de este lado con el piso de duela de madera Kumaru. Pero, pues importante, no queríamos dejar una coladera ni en la regadera ni en la tina, porque pues sentíamos que la coladera iba a pues, a hacer que se perdiera el esquema de la limpieza que estábamos buscando. ¿Qué hicimos? Que de este lado donde está la madera, tiene una superficie tiene una profundidad como aproximadamente 10 centímetros. Metimos un bastidor de herrería para que fuera la que nos soporte las bolas de madera. Debajo de la tina metimos un pollo de concreto, debajo del monomando metimos otro mini pollito de concreto y la coladera queda oculta debajo de las bolas de madera.
Pero pues lo mismo. Después, ¿cómo resuelves si llega a haber un problema a futuro? Lo que hicimos fue generar una pequeña parte de la duela registrable. Lo que haces es que retiras este pedazo. Si hay que dar mantenimiento o algo, se lo das. Si te das cuenta, ahí se ve la coladera. Todas las pendientes claro. llegan para allá. Sí. Y pues la misma duela tiene un contrapeso, que es el que va a hacer que no se expanda, que no se doble y demás. Ujú. Y pues ese tipo de detalles son los que pues tienes que pensar desde un inicio, ¿no? O sea, el hecho de Qué bien, manejar amor. la coladera escondida, pues precisamente esta ranura es la que hace que todo el agua de la regadera se venga para acá, todo el agua de la tina salga para acá y la misma pendiente llega a la coladera. Claro, es la misma coladera para todo. Exactamente. Muy bien pensado. Sí. Interesante también esta división de vidrio, ¿verdad? Al final están conectados, pero no completamente. Precisamente. También de remate visual tenemos lo que se ve en la fachada, que pues es unas duelas como tipo louver para que nos brinde también iluminación natural y ventilación natural. Tiene la rejilla, la puedes abrir. Y muy bonito el detalle de la ventana de herrería aquí, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen de herrería? Pues sobre todo para que se vea limpio el poder meterle los cristales. La intención es meter pues perfiles delgados para que sea un detalle fino, no meterle algo tosco, que se vea pues limpio. Te digo, detrás tenemos el louver de la misma madera de la fachada, que es la termotratada, el encino, que pues nos hace juego, ¿no? De hecho, pareciera que esta L de madera continúa. Excelente. Se siente como bañarse al exterior, pero no. Hay vidrio ahí arriba, Sí, ¿verdad? tenemos un Sí. domo. Excelente. También hablar del espacio de maquillaje, ¿no? O sea, el área de maquillaje, si te fijas, el espejo tiene también una iluminación importante por el tema de las mujeres. Nosotros nos gusta meter mucho esta luz cálida, pero bueno, en el espejo creo que a ellas les funciona más como una luz un poquito más blanca para que se puedan ver, ¿no? Sobre todo en la noche, ¿no? Y tiene como banquito que retira y tiene su espacio de maquillaje, ¿no? Igual la iluminación importante de los LEDs en los muebles, ¿no? Que nos ayudó, pensar bien dónde van las conexiones, dónde van los LEDs para que, no se vea sucio el mueble, sino se vea de la forma más limpia, que se parezca un aparador, ¿no? Entonces, tanto donde van las bolsas como donde va el maquillaje, que se vea como si estás en un aparador de tienda, ¿no? Muy, muy bien. Buen gusto en todo, hasta en los libros. Excelente, jóvenes. Precisamente. Muy bien. No, pues qué buena casa, qué buena casa. ¿Y cuánto tiempo llevó la obra? Aproximadamente entre 11 y 12 meses. Sí nos aventamos, aproximadamente. sí, ¿En como serio? 11 El año meses, sí, completo. casi el año. O sea, menos del año toda la casa. Sí. Sí. Y eso porque Increíble. tuvimos cambios como el que comentamos en planta baja de poner los ventanales, ¿no? Bueno, aquí ya de remate del espacio llegas a la recámara principal. Del otro lado es la fachada, la que está ciega. Aquí, pues, en todos los espacios de recámara, nosotros buscamos siempre que quepa como mínimo una cama king size, Ujú. que en este caso es la que ves aquí. De remate frontal tenemos un mueble de televisión, igual hecho por Mexa, con la misma madera que usamos en todas las carpinterías, el enchapado de encino. Y aquí en su recámara, pues también optamos por meterle el mismo piso de ingeniería del estudio. Muy bien, sí, claro, armonía. ¿Y las alturas son las mismas que Sí, abajo? también tenemos 270 en este espacio. Y también lo que buscamos, digo, al ser un esquema en L y sabiendo que nuestro remate visual siempre va a ser la parte del jardín, pues todas las recámaras tienen un ventanal que nos da hacia una terraza. Que es ahorita que pasemos a las demás recámaras, vamos a notar cómo todas conectan a una misma, A una terraza en L, ¿no? terraza. Ok, Justo, ¿no? excelente. Fíjense qué bonita luz ya tiene la casa. En vez de irse hacia el poniente, Ujú, tiene una exacto. luz norte, ¿no? Noreste, muy buena. Sí, precisamente al ser pues la mejor orientación, pues todas las mañanas te va a entrar la iluminación natural. Muy agradable. Sí, pues igual el remate siempre va a ser la vegetación y sobre todo este árbol, que es el mismo árbol que te dio el fraccionamiento en su zona común, está bastante bonito. Sí, este árbol era
Era la vista importante. Yo creo que desde un inicio del proyecto se apuntó, se tomó en dónde estaba ubicado porque era importante como remate visual, ¿no? Entonces, pues es el protagonista en las mañanas cuando abren las cortinas, ¿no? Les dan ¿Qué, los buenos días. qué será? ¿Sabino, sauce? Pues son árboles que crecen cerca de los ríos. Ya Sí, vi sí, que hay sí. unos canales. Sí, aquí pegado está el Ajá. cauce. Ujú. Muy bonito. Excelente. Sí, pues continuamos a las demás recámaras. Pues te digo, precisamente por ser un esquema en L, pues lo que ves aquí arriba es pues un pasillo en L. Pero pues se presta para igual no desperdiciar pues espacios. Aquí lo único que requerimos es la circulación. Aquí entramos a una de las primeras recámaras secundarias, que en este caso es la recámara de su hijita. Mismo esquema, siempre va a caber aquí una cama king size. Digo, en este caso, pues la niña está bebé No todavía. creo que la Ahorita necesite, todavía no la necesita. pero Sí, qué bonito los mientras es tonos, ¿verdad? un cuarto de juegos, escritorio, ¿no? Pero incluso este cuarto a futuro, pues bueno, esto se convierte, puede tener su cama king size, a lo mejor aquí puede tener una salita, esto se convierte en un escritorio para cuando estudies. O sea, la verdad es que es flexible, ¿no? Ujú. Sí, y el esquema de combinar el vestidor hacia tu mismo pasillo para no generar nuevamente muros intermedios. La intención es que todo se vea pues simplificado y es un esquema que funciona la verdad bastante bien. Sí, la puerta en el closet. ¿Mm? Interesante. ¿Y Sí, aquí en el baño? y detrás de la recámara se encuentra el baño completo. Ujú. Regadera, WC, lavabo. El lavabo pues es prácticamente el mismo esquema que manejamos en toda la casa, pero pues simplificado, ¿no? A que es un lavabo individual. Pero pues vuelvo a lo mismo, todo planificado para que en un futuro puedas darle mantenimiento. Esto es un cajón. Al abrirlo debajo vamos a tener un tapón registro que retiras y le puedes dar mantenimiento. Excelente. Aquí su regadera cuenta igual con su teléfono y su nicho. Lo manejamos con la misma loseta que manejamos en piso, lo estamos manejando en todos los lambrines de los muros. Y Excelente. ventila gracias al domo. Al domo. Ventila e ilumina con el domo que manejamos arriba. Muy agradable. Está ancho este baño, ¿no? Que tendrá como unos 60. Sí, Y el detalle del papel de baño, si le quieres decir de... cierto. Aquí el mismo mueble, para no generar ahí el portarrollos, lo que hicimos es que le estamos metiendo un espacio ya destinado a eso. Todo planificado para que entre perfectamente el rollo y pues ya no lo ensuciemos con el Con el portarrollos. portarrollos. Muchas de la iluminación, las lámparas de David Pompa. Increíble, ¿eh? Saludos La al verdad es que maestro David Ponfa. Qué buen diseño, ¿verdad? muy buen diseño de iluminación, las arbotantes, la verdad es que Un crack de cracks. sí. Sí, igual el cuarto, bueno, ambos cuartos cuentan también con su preparación para aire acondicionado. En este caso aquí sí se dejó el mini mini split. split. Y pues lo mismo, cada uno tiene su cancel que te va a dar hacia una terraza que conecta con todos los espacios y sobre todo para la vista. Para la misma vista que comparten, ¿no? El mismo árbol que comentábamos hace un momento. Qué belleza, cómo te bloquea toda la ventana, ¿verdad? Sí, Sí. se ve bastante bien. Increíble. Y la terraza aquí desde arriba se ve amplia, ¿eh? Sí, está bastante amplia, pues realmente es la parte que vimos abajo con el plafón del WPC. De hecho, en un inicio no teníamos pensado generar esta terraza. O sea, iba a ser Un una techo, terracita, pero ujú, con un techo de cristal, únicamente para la zona de abajo. sin salida. Ujú. Pero pues digo, realmente la vista y el espacio se presta perfecto para, pues sí, manejarla, ¿no? Aquí, ¿cuál fue el reto? Pues como no estuvo pensada desde un inicio, fue resolver el cómo íbamos a manejar pues, los caudales de agua, ¿no? Ujú. Entonces aquí lo que hicimos fue generar una pendiente hacia pues este borde y pusimos un cancel con servilleteros, pero pues importante, un servilletero, o sea, no tiene salidas de agua. Lo que hicimos fue que nosotros generamos estos recortes y generamos el mismo esquema de hacer que el piso tenga una separación con la loseta. Entonces toda el agua pluvial llega aquí y sale por estos orificios que generamos nosotros y debajo tiene un gotero que viene siendo nuestro mismo riel Ok. de iluminación. Se hace una cortina. Sí, Interesante.
Sí, también pues aquí arriba también queríamos manejar el tema de lo natural, por lo mismo metimos jardineras en este espacio y en el remate de la recámara principal. Son jardineras hechas de herrería. Al centro, pues igual para no hacerlas tan pesadas, les metimos casetones y encima la tierra. Bien pensado. Y debajo tiene orificios para que pues todo el agua del sistema de riego de lluvia pues caiga a la misma terraza y de la terraza sale a los mismos caudales de los servilleteros. Ah, de acuerdo. Bien importante pensar en todos los escurrimientos. Sí, 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 sobre todo en terrazas, Ujú. que no te estén cayendo ahí en una reunión. Exacto. Sí, el tema de la lluvia. Aquí el año pasado, precisamente aquí en Altozano, llovió muy fuerte y se desbordó. De hecho, estos canales se desbordaron. Aquí afortunadamente no pasó nada, pero sí hubo en otros clústeres pues ahora sí que se cayeron bardas y cosas Sí. así. Entonces, ¿En serio? sí fue algo grave. Entonces, pues ahora sí que planeen para lo peor y esperen lo mejor, ¿no? Muy, muy importante. O espera lo mejor y planea para lo peor, no sé, como lo quieras ver, pero es mejor Pero prevenir que prevenir. lamentar, ¿no? Exacto. Sí, y toda esta Siempre. fachada igual el mismo nanocal. Sí, es aquí lo puedes tocar de igual como si te fijas unas zonas que se ve más rugosita, ¿no? Pero es un material más uniforme, ¿no? Y eso yo creo que pues digo, al cliente le gustó muchísimo, ¿no? Es a diferencia del chucum, que depende de gustos, ¿no? Pero el chucum, igual por el clima de Querétaro, pues digamos, se presta más para climas del sur, ¿no? Querétaro hay que recordar que es semidesértico, ¿no? Entonces, realmente meter el chucum requiere más cuidado, requiere Reseca mucho más exacto, rápido, exacto, ¿verdad? ¿no? Entonces, puede llegar a tronar incluso, ¿no? Ujú. Entonces, luego esos, si no lo cuidas, esos detalles pueden llegar a parecer como si fuera un defecto, ¿no? Y Ujú. al final de cuentas, pues, esa es la misma materialidad o la misma esencia de ese material, ¿no? Como digo, Sí. viéndome redundante, ¿no? Pero es un poquito de en gustos, ¿no? Y esta es otra alternativa, el nanocal, que, pues, es más uniforme, y, pues, la verdad es que está muy bonito, Está ¿no? bastante bonito. La A mí verdad me sí gustó es un muchísimo, la material verdad, muy, sí. muy noble. Me gustó Sí. también. Aquí también en esta terraza, si te das cuenta, tenemos las mismas troneras que tenemos en la fachada principal. Ujú. Y digo, esto tampoco fue de nada más porque sí, también está pensado. Si te das cuenta, las recámaras están seccionadas para que esta tronera me esconda la división del cancel. Entonces, Okey. pareciera desde afuera que pues, es un cancel completo, cuando realmente me hace la división del cancel corredizo. Jóvenes, el que modula, Dios la ayuda. Exacto. Y además, en la Lección parte número 1, jóvenes. inferior, estas mismas troneras coinciden con las columnas que dejamos entre los cristales para que todo se vea seccionado. Claro. Estas ventanas corresponden abajo, esas ventanas corresponden abajo, las troneras corresponden a las separaciones de nuestros canceles. Sí, sí fue una modulación bastante interesante. Excelente. Sí, de nuevo, Todo el pensado. concepto Fidias, Ujú. Proporción, proporción, exactamente, ¿no? geometría. Simetría, etcétera. O sea, es justo lo que, te digo, como un concepto te puede ayudar también a generar, pues ahora sí que tu arquitectura, pues tenga esto, ¿no? Estos elementos. Este orden. Sí, o sea, detallitos chiquitos hasta como el zócalo que metes dentro de la recámara. O sea, para generar la terraza y jugar con las pendientes, ¿qué hicimos? Generamos un escalón, pero el escalón respeta nuestro zócalo para que se vea uniforme. Ah, ya. Claro. Se integra ahí, ¿verdad? Esa línea. Exactamente. Excelente. ¿Y eso lo adaptaron en toda la casa o Sí. aquí No, aumenta un poco? toda la casa está Toda la adaptado casa. con este tipo de detallitos. Excelente. La segunda recámara secundaria, pues es básicamente mismo esquema, de hecho es misma proporción. La diferencia es que el cliente lo adoptó momentáneamente como un estudio. Pero pues realmente es el mismo esquema. Aquí sin problema cabe la cama king size, está el mini split, la preparación para luces colgantes arriba de los burós, detrás el mismo baño que vimos en la recámara anterior. Pero digo, ahorita pues momentáneamente a él le sirve perfecto como estudio. A él le gusta mucho pintar y este es el espacio que ocupa precisamente para eso. Excelente. Me cayó bien. Muy bien. O sea, son dos recámaras gemelas Gemelas. totalmente. Sí, sí, tal cual. O ¿Cuántos sea, metros cuadrados de construcción tiene la casa?
Tiene 440. 440. 440. Buen número. Y el terreno 460. 260. Sí, y aquí al fondo tenemos un pequeño espacio de gimnasio. Igual estamos generando este cambio de material, ¿no? Del piso gris de gran formato a una duela de ingeniería. Está bueno este espacio. Digo, el espejo también ayuda. Sí, sí, sí. Genera esa amplitud. Pero está bien. Es como un espacio multiusos. Sí, la Y verdad la que está terraza, bastante agradable. aquí todavía la aprovecharon más, ¿verdad? Sí. Sí, es que toda esta vista hasta a esta zona, la verdad es que pues es muy generosa, ¿no? Entonces, si te fijas, toda la casa la orientamos precisamente para que tuvieran esta vista, ¿no? Entonces, si te fijas, al final ya ni siquiera metieron cortinas ahorita, o sea, ahorita, No las necesitan. ahorita pues no las necesitan, realmente ahorita no tienen vecino hasta que consigan a lo mejor enfrente, ¿no? Que es a futuro, ¿no? Pero ahorita pueden aprovechar estas vistas que, pues digo, tú lo puedes ver aquí en la cámara, digo, ojalá estuvieran aquí porque luego a veces la cámara no te da esa esencia, ¿no? De cuando estás aquí en un espacio y cómo se siente el sentido de amplitud. Nunca va a ser como el ojo. Exacto, exacto. Si el ojo te permite ver más allá de lo evidente, dicen los Thundercats. Muy bien. No, Sí, pues, además, pues esto sí lo techamos por si le gusta salirse a hacer yoga. Claro, puede ser yoga en la parte exterior, o sea, digamos, a lo mejor ahorita no que es invierno, pero a lo mejor en el verano ujú. pues, está todo a dar. Sí, no, y es una buena terraza. Son vuela 2.5, casi 3. Sí, Sí. sí, sí, sí. Está muy Y es bueno. lo que te comentaba aquí, esta división de ambos canceles, pues se come el detalle, la tronera que tenemos en la Claro. fachada lateral. Lo ves limpio desde afuera. Sí, Sí. sí, sí, sí. Sí, igual cada espacio tiene fue algo también pensado de que cada zona, por la mismo de la dimensión que está bastante grande, que cada zona tuviera un repetidor. Entonces, pues sí importante, igual Ujú. como comentario, cuando son casas así de largas, pues el internet luego no te llega a todas las esquinas de la Sí. casa. ¿Qué hicimos? Pues dejar preparaciones en cada cuarto para que tuviera ahí la salida del Ethernet para manejar un repetidor. En este caso, que es la zona más lejana de toda la casa, digo, ya instaló la televisión, pero detrás de esta televisión hay un repetidor. Lo puedo ver. Pues mira, se alcanza a ver, es este. Y por lo mismo te va a llegar el internet sin ningún problema hasta acá. Pero es importante pensarlo desde un inicio porque pues son Sí, para rangos no pasar bastante. después cables por afuera, Exactamente, etcétera, no o, romper ¿no? después. No romper, etcétera. Claro. Y aquí hay un baño. No, este es el cuarto de lavado. Este es el cuarto del lavado que le hicieron en planta alta. Ah, ok. Exacto, ¿no? Muy buena luz. Aprovechando la restricción lateral, ¿verdad? Sí. Sí. Este como tal sí sería el cuarto que más se calienta, ¿no? Pero bueno, tiene su ventana y se ventila, ¿no? Por la misma orientación que tiene, ¿no? Claro. Sí, pues digo, igual aprovechamos Pero, para aquí meter el calentador y detrás, pues te das cuenta es la ductería que da hacia la fachada posterior, pero pues no se va a notar. Sobre todo está ventilado para pues temas de vapores y demás. Entonces un espacio, pues digo, como comenta Eric, por la orientación, es como el cuarto más caliente, pero gracias a la ventilación que le estamos metiendo, pues no se siente. No tiene problema. Sí, no va a tener problema con eso. Excelente, excelente. Pues jóvenes, muchas felicidades, ¿eh? Gracias, Y en gracias. tiempo récord de esta casa, me quedo con la duda, ¿cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción? Si mal no recuerdo, fue 25,000 pesos por metro cuadrado. Ok, excelente dato. 25 y 20, sí, entre 25 y 27 más o menos. De acuerdo. Se me hace bastante prudente para todos los acabados que estamos viendo, las escalas. Cosa que subió Abraham y digo, eh, seguramente esta loseta de gran formato fue una de las más caras. De hecho, nosotros no la escogimos, el cliente le gustó muchísimo y fue por el tema de que tuvo ciertos ahorros en la parte de lo que fue obra negra y así, pues que decidió optar por este piso, ¿no? Pero pues digo, la verdad es que pues digo, son como de esos lujos que se puede dar, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que abonó de más. La parte de las carpinterías también hizo que se elevara un poquito el costo, pero pues por lo mismo, porque son carpinterías diseñadas, ¿no? O sea, ya cuando te metes en interiorismo, que son muebles a la medida,
pues, digamos, es otra parte como de arquitectura de interiores, ¿no? Entonces, eso también obviamente hace que se sube el precio, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué vale la pena? Pues sí vale la pena porque todo queda diseñado a la medida, ¿no? Es un traje sastre, ¿no? Excelente. Pues arquitectos, una vez más, muchísimas felicidades. Una casa más. ¿Cuántas casas creen que hayan hecho en la historia de Mema Arquitectos? En 14 años, ¿qué será? Unos 80, unas 100, no sé si ya llegamos a las 100, pero Sí, bastantes. ya ¿Sí? llevamos bastantes. Excelente, pues De es que son todos muchos tamaños, años. de ¿Cuántos todos años tiene tamaños. Mema Arquitectos? 14 cumplimos en diciembre, el 8 de diciembre cumplimos 14 años Felicidades. y pues este año vamos por los 15 años. Vamos a hacer una fiesta. Claro, claro. Con claro. vestido y todo. Vale la pena ver la fachada desde el jardín. Sí, te de afuera. invitamos. Vamos. Te Pues invitamos a mira, ver de la hecho fachada. podemos salir desde aquí. Ah, claro, tenemos acceso al jardín. Si esto fue una petición que se hizo con el mismo fraccionamiento, pues digo, ya aprovechando que ya estaba el jardín, pues que nos dieran chance, ¿no? De generar un acceso directo. Pues claro. Qué bonita hiedra. Y los durmientes, ¿verdad? No me voy a quedar con la duda de si es o no es Sabino. Sabino. Falso pimentero. ¿Sauce? Falso. Ah, Sauce llorón. Sí, Sauce llorón. Ok. sí, es sauce llorón. Ahí está. Pirul. Pirul también. Sí, puede ser pirul, puede ser sauce llorón. Sí, qué belleza. Y bien nomás esta vista de la casa, ¿no? Espectacular. Integrándose, ¿no? A lo Sí, que es la naturaleza, a lo naturaleza. que es el terreno. La horizontalidad, qué importante, ¿verdad? Sí, 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 justo. A mí me gustó mucho este terreno. Yo no sé por qué la gente no lo quería comprar. Cuando yo vine de visita a ver este terreno con ellos, los felicité porque les dije, oigan, yo no sé si ustedes estudiaban arquitectura o saben de orientaciones, pero hicieron una elección perfecta, ¿no? O sea, era, son de esos proyectos que desde que antes de que los empiezas a trazar, ya te los empiezas a imaginar y la verdad es que nos gustó muchísimo el resultado, ¿no? Y pues parte de la planeación, parte de todo lo que el desarrollo, toda la gente involucrada, porque hay mucha gente involucrada en estos proyectos, pues ahora sí que yo creo que es una felicitación para todos ellos. Todo el equipo, todos los albañiles, electricistas, Exacto, fontaneros, todos los exacto. que estuvieron aquí. Felicidades, jóvenes. Sí, La sí, casa sí, sí. es una, Es es un una trabajo obra en de arte. equipo. Arquitectos, ¿cómo los podemos contactar? Sí, claro, nos pueden contactar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como mem-arquitectos. Y bueno, están las redes Damián Salgado y Eric M. y Ian Vázquez. Ian Vázquez. Excelente, muchísimas gracias y esperamos seguir conociendo una más de la arquitectura de MEM. Claro, hasta luego, gracias. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante. MEM Arquitectos, en Querétaro.